Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este nuevo estudio de la segura palabra profética. Les doy las gracias por sus oraciones y su apoyo a este ministerio. También por su apoyo por las diferentes redes sociales. Mis hermanos, es mi deseo que estén caminando por la fe y que estén aprendiendo a vivir de todos los consejos del Señor. Él nos ha dado luz y necesitamos cada rayo. Recientemente, mis hermanos, hemos visto algunos eventos extraordinarios que son advertencias muy fuertes para el mundo y en especial para su iglesia en estos días peligrosos que vivimos y que colocan a los verdaderos creyentes de Dios alerta y nos dicen que nuestra redención está más cerca de lo que creímos. Mis hermanos, tenemos que aprender a confiar en la Biblia y en el espíritu de profecía para obtener un claro cuadro de los principios que están por detrás de los eventos que aparecen en las noticias. Y déjenme decirles que he encontrado que todo lo que nuestro Señor Jesús nos dijo que iba a suceder es justamente lo que está aconteciendo en cada detalle en nuestros días. Y a medida, apreciados hermanos, que estudiamos su palabra, aprendemos cómo Dios piensa. Y nosotros debemos aprender a agradarle pensando así como Él piensa. Y es mi deseo que sea que usted también lo esté haciendo, porque esto será lo que nos otorgue su protección en el gran tiempo de angustia que vendrá muy pronto sobre los habitantes de la tierra. Y al comenzar nuestro estudio en esta hora, mis queridos hermanos, les invito a que inclinemos nuestras cabezas y pidámosle el Espíritu Santo que nos hable. Nuestro Padre Celestial, se está acercando el tiempo cuando tu pueblo entrará en las cámaras más secretas y se esconderá por un poco de tiempo bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. En este mundo convulsionado por el caos, queremos llenar nuestros corazones con tu paz. Por favor, envíanos hoy a tu Santo Espíritu de tal manera que podamos escuchar tu voz y podamos entender las señales de los tiempos. Necesitamos tu Espíritu Santo más que cualquier otra cosa para poder entender la palabra de Dios, para que nos dé también la victoria. Así que permite, oh Señor, que Él nos hable y que entre en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados, hoy deseo hablarles acerca de un conjunto de profecías de tiempo que aparecen en los diagramas proféticos del año de 1843 y el que unos años después, 1850, fueron publicados por nuestros pioneros adventistas. Voy a compartir un archivo PDF para que lo puedan descargar e imprimir estos diagramas y estudiarlos por ustedes mismos. Ahora, este conjunto de profecías de tiempo, lo que voy a tratar de demostrar es de qué manera están entrelazadas, cómo cada una de estas profecías de tiempo son engranajes de un mismo sistema que básicamente cuentan la historia del pueblo de Dios y sobre todo lo más interesante para mí, al menos, es mostrar cómo estas profecías nos indican el tiempo en el cual Israel antiguo iba a estar disperso entre las naciones y cuándo iba a ser el tiempo de reunión. Es decir, cuándo Dios iba a volver a reunir, a juntar a Israel para volver a dar un mensaje al mundo, para que el pueblo de Israel volviese a ser la luz para las naciones. Así que lo que voy a hacer, lo voy a hacer de una manera muy sencilla, sin entrar en mucho detalle, pero voy a colocar allí los versículos para que ustedes puedan investigar y profundizar cada uno bien estas cosas. Ahora, con la fecha con que vamos a arrancar es el año 457 a.C. Esta es una fecha inequívoca, mis hermanos. Es decir, nadie puede poner en duda esta fecha. Esta fecha está corroborada históricamente y bíblicamente y es la fecha que da comienzo a las 70 semanas del capítulo 9 del libro de Daniel. En el año 457, en el otoño de ese año, arranca lo que se conoce como las 70 semanas o los 490 años si aplicamos el principio día por año. Esto nos lleva hasta el año 34 de la era cristiana, cuando comenzó un gran periodo de persecución contra los discípulos de Cristo en Jerusalén. El apedreamiento de Esteban se dio justamente ese año y la profecía nos indicaba de que la última semana
en especial, sí, porque la última semana de año, obviamente, siempre hablamos de semanas de año, comienza en el año 27 de la era cristiana, en el otoño del año 27 de la era cristiana, que allí encontramos el bautismo de Cristo, el ungimiento del Mesías, que también se menciona en la Biblia. Y a la mitad de la semana se iba a dar fin a la vida del Mesías y se le iba a quitar la vida al Mesías y se iba a poner el fin a los sacrificios y las ofrendas. Esto sucedió en el año 31 de la era cristiana. Así que tenemos las 70 semanas que comienzan en el año 457 antes de Cristo. Pero en realidad, las 70 semanas son una fracción, simplemente están cortadas de un periodo mucho más largo, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas que aparecen en Daniel capítulo 8, versículo 14. Ahora, son las 2300 tardes y mañanas, pero que aplicando el principio día por año, son 2300 años que nos llevan hasta el año de 1844, el otoño de 1844 de la era cristiana. Y así tenemos estas dos profecías. Está las 70 semanas, una profecía innegable, es decir, nadie puede negar que las 70 semanas comenzaron en el año 457 a.C., porque si no estaríamos negando que el Mesías vino y por lo tanto estaríamos negando todo el Nuevo Testamento, todo lo que se implica. Si las 70 semanas no se cumplieron así, entonces Cristo no es el Mesías y el Nuevo Testamento sería una farsa. Esas son las consecuencias inevitables de negar esta profecía de las 70 semanas. Y si nosotros tomamos las 70 semanas desde el año 457, profecías de Cristo, que se inevitablemente tenemos que aplicar los 2300 años. Estas profecías son el mismo punto de partida, ya que las 70 semanas fueron el poder representado por de los 2300 años. No voy a entrar en muchos detalles sobre estas profecías. Solamente voy a decir que están ancladas juntas. La primera de ellas se encuentra en Apocalipsis capítulo 9, versículo 5. Este versículo 5 es el texto clave para entender esta trompeta. Ahí dice que ellos iban a atormentar a aquellos que no tuviesen el sello de Dios durante 5 meses, y acá es donde entran los periodos proféticos que nos muestran e identifican a estas langostas como el Imperio Otomano. 5 meses, si aplicamos el principio día por año, que es el principio profético que se cumplen las profecías en la historia, al aplicarlo en realidad son 150 años. Ahora, ¿por qué son 150 años? Porque cada mes bíblico tiene 30 días. 30 por 5 son 150 días. Así que aquí estamos hablando de un periodo de 150 años aplicando el principio de día por año de las profecías. Lo interesante es que el Imperio Otomano, que fue la máxima expresión de dominio islámico en la historia, un imperio que duró casi 500 años, fue fundado en el año de 1299 y ahí se fundó el Imperio Otomano desde Turquía y empezó a conquistar grandes extensiones de territorio, grandes naciones, empezó a sojuzgar incluso a naciones europeas. Así que en el año 1299 comenzaron a correr esos 150 años hasta el año de 1499, prácticamente el año 1500, justamente cuando surge la Reforma Protestante en Europa. Acá tenemos los 150 años en los cuales el Imperio Otomano hostigó y castigó a las naciones cristianas de Europa. Y hay un dato interesante, en los versículos 8, 9 y 10 se menciona el símbolo de los caballos. Los caballos es fundamental porque justamente es una de las características del ejército del Imperio Turco, del Imperio Otomano, fue su caballería, y también se menciona que tenía aguijones, y justamente es hasta el año de 1499 o el año 1500 aproximadamente que la caballería, famosa por los caballos, recuerden ustedes que los caballos árabes son los caballos más famosos por su resistencia, por su agilidad, etcétera, etcétera. Los caballos son el símbolo del ejército turco y ellos con lanzas, arcos y flechas son los aguijones hasta el año 1500 con los que atormentaron a las naciones, a aquellos que no se querían arrepentir. Pero a partir de ese año empiezan a utilizar armas de fuego y justamente fue el Imperio Turco los primeros que empezaron a utilizar armas de fuego montados a caballo. Eso es muy importante porque el versículo 17 de este capítulo
En el segundo periodo de tormento de estas langostas se menciona que los caballos y que de la boca de los caballos salía fuego para herir también a la gente. Así que tenemos dos periodos proféticos. Un periodo en el cual usaban aguijones y otro periodo en el cual se utiliza fuego. Y eso se puede corroborar por la historia. Así que desde el año de 1299 a 1449, el imperio turco fue como escorpiones constantemente dañando y atormentando a todos aquellos que no querían arrepentirse. Pero después, en el segundo ay, es decir, la sexta trompeta, por eso hay una división, ustedes deben darse cuenta, este es el primer ay que duró 150 años. Ahora comienza el segundo ay, la sexta trompeta, y vamos a analizar otro símbolo, aparte de que estos se introducen armas de fuego, y allí en el diagrama, tanto el de 1843 y el de 1850 está bien expresado, ¿sí? Ahora, en el segundo ay se menciona otro elemento, el río Éufrates, que también es parte del territorio o símbolo del territorio de Oriente donde se desarrolló este imperio. Y en el versículo 15 se menciona otro periodo de tiempo, que son una hora, un día, un mes y un año. Esto también es muy interesante. ¿Por qué? Si se aplica el principio día por año a esta expresión, tal cual como lo hicieron nuestros pioneros, a esta expresión de tiempo, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Un año representa 360 días. Un mes, 30 días. Un día, una hora, 15 días literales. Lo vamos a dejar fuera porque no abarca el periodo completo de un año. Pero si aplicamos el principio día por año, tenemos 391 años. Si al periodo de 150 años le sumamos 391 años, acá es donde se pone interesante el tema y vemos la relación de estas dos profecías de tiempo, de la quinta y la sexta, y partimos desde el año de 1499, nos lleva este periodo sumando al anterior. Este periodo de tormento nos lleva al año de 1840. Acá es donde está el punto. 1840 es el año en que cae el Imperio Otomano, es el año en que el Imperio Turco se coloca bajo la tutela de las naciones cristianas de Europa. Así que tenemos en la historia fechas bien corroborables. El año de 1299, el comienzo del Imperio Otomano. Tenemos el año de 1499, cuando se introducen las armas de fuego en la caballería de guerra del Imperio Turco. Y después tenemos el año de 1844, la caída del Imperio Otomano. Y esta fecha de 1299 a 1840, tenemos exactamente los 150 años, más los 391 años exactamente. Las dos profecías de tiempo enmarcadas en los diagramas proféticos. No hay ningún error. Y a esta profecía se le conoce como la profecía del Imperio Turco, 1260, que como reino fue usado de alguna manera por Dios para y medio tiempo. Y es muy importante esa expresión profecía que también aparece en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, desde el año 538, 538 de la era cristiana y termina en el periodo de 1798. Los 1260 años abarca toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna, que fue el periodo de supremacía del Papa en Europa, en el mundo por consecuencia. Este periodo aparece tanto en los libros de Daniel y el Apocalipsis, y se lo menciona, como ya mencioné, tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora, todo esto es conocido, todo esto es aceptado, toda esa profecía, pero hay una profecía, y que es lo que nos va a mostrar un poco ahora el tema de la dispersión de Israel. Si nosotros tomamos tiempos y medio tiempo, evidentemente es un fragmento de un periodo más largo, porque está hablando de medio tiempo. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 4, nosotros hallamos una profecía de 7 tiempos. Tiempos y medio tiempo es exactamente la mitad de 7 tiempos, que es la locura de Nabucodonosor. Si bien Nabucodonosor tuvo un periodo de 7 años de locura literal, si nosotros aplicamos el mismo principio, vamos a ver lo que pasa. Si yo me paro en el año de 1798 y voy
hacia el pasado, voy hacia atrás, si estos son solamente la mitad de 7 tiempos y aplico los 7 tiempos hacia el pasado, 7 tiempos y aplicamos el principio día por año, son 2520 años. Si yo aplico ese mismo principio, llegamos al año 722 antes de Cristo. ¿Qué pasó en el año 722 antes de Cristo? El reino del norte de Israel, el reino de Samaria, cayó en manos del cautiverio asirio. Los asirios comenzaron a dispersar a las tribus del norte, a las 10 tribus de Israel. Comenzó allí un tiempo de dispersión, un tiempo de diáspora, que continuó a lo largo del tiempo. Eso de por sí ya es interesante, que justamente sean en 2520 años, desde el año de 1798 hasta el año 722. Todas estas son fechas corroborables. Ahora, apreciado, hay algo más interesante aún. Es que si aplicamos el mismo principio desde el año 1844 y me voy hacia atrás, nuevamente nos vamos hacia atrás, 2520 años, llegamos hasta el año 677 a.C. ¿Qué pasó en el año 677 a.C.? Bueno, ni más ni menos, el reino de Judá, ahora el reino del sur. Recuerden que Israel estaba dividido en 2 reinos, el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur, el reino de Benjamín y Judá, cayó en manos de los asirios. Así que tenemos el cautiverio asirio de Israel y el cautiverio asirio de Judá. Si aplicamos los 2520 años a los 2 periodos, terminamos en 1798, la caída del papado bajo el poder francés de Napoleón, y en el año de 1844 el comienzo del juicio en el cielo, que predice Daniel 8, versículo 14, que es el fundamento y el pilar central de la fe adventista. Así que tenemos aquí todas las profecías entrelazadas, juntas, unidas en un solo enjambre. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Es que todas estas profecías lo que marcan es la historia del pueblo de Dios y sobre todo la diáspora de Israel, porque en realidad después de estar bajo los asirios, en cautiverio bajo los asirios, estuvieron bajo los babilonios, bajo los persas, bajo los griegos, bajo los romanos, y después en el año 70 de la era cristiana directamente fueron dispersados entre las naciones. Pero la dispersión comenzó aquí, la dispersión de Israel y después la dispersión de Judá. Y este periodo de 7 tiempos lo aplicamos el mismo principio que le tocó a Nabucodonosor, es decir, que Nabucodonosor fue dispersado de su reino y después le fue restaurado el reino después de los 7 tiempos, y lo aplicamos ahora al reino de Israel. Entonces significa que de el año 1798 a 1844 Dios empezó a juntar a las 12 tribus de Israel, empezó a reunir nuevamente a su pueblo. Pero lo interesante también es que desde 1798 a 1844 hay exactamente, mis hermanos, 46 años. Y 46 años es el tiempo que se tarda en construir el templo. Eso según Juan capítulo 2, versículo 20. Eso también está en la Biblia. Todos los templos, ustedes los buscan, desde el de Moisés, allá en el desierto, se construyeron en 46 días, 46 años. Hay aún 2 profecías de tiempo en estos diagramas proféticos de los años de 1843 y 1850 que nos faltan por mencionar y están estrechamente relacionados con los 1260 años de supremacía papal que ya vimos, y a la misma vez están relacionados con los 2520 y los 2300 tardes y mañanas, y son las profecías los 1290 y los 1335 días. Déjenme decirles, mis hermanos, que a su vez estas 2 profecías, los 1290 y los 1335, son muy poco conocidas en el adventismo actual.
Los 1290 días los encontramos en Daniel 12, versículo 11, y dice de la siguiente manera: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Este periodo profético está relacionado lingüísticamente y por el contexto a los 1260 días o años de supremacía papal, que ya vimos, y que fueron interpretados correctamente por los pioneros mileritas y los pioneros después del Chasco, como iniciándose 30 años antes de los 1260, que iniciaron en el año 538 después de Cristo, como ya lo he mencionado. Es decir, el año de inicio de estos 1290 es el año 508 después de Cristo, fecha en la cual el rey de los francos, Clodoveo, le da el apoyo militar al catolicismo y se empiezan a remover los 3 cuernos de la fe arriana, que, como la profecía indicaba, debían ser removidos para que se estableciera el cuerno pequeño, o sea, el papado. Es interesante, mis apreciados hermanos, que estas profecías, tanto los 1260 y los 1290, están estrechamente ligadas con todas las demás, ya que ambas terminan en 1798. Ahora, los 1335 días son mencionados en el siguiente versículo, es decir, en Daniel capítulo 12, el versículo 12. Dice de la siguiente manera: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esta profecía está relacionada por el contexto a los 2 periodos anteriores y comienzan juntamente con los 1290 días, escúchese bien, o años proféticos que iniciaron en el año 508 después de Cristo y se extienden 1335 días adelante, que llegan hasta el año de 1843, tal cual se muestran en el diagrama de 1843. Es interesante notar, mis apreciados hermanos, que cuando se reeditó, se volvió a imprimir el diagrama, es decir, el de 1850, los 1335 quedaron con el mismo inicio, del año 508 hasta 1843. Lo mismo los 1290, que empiezan en el 508 y terminaban en 1798. Así que bueno, mis apreciados hermanos, hasta acá tenemos un resumen de todas las profecías de tiempo que están ilustradas en los diagramas proféticos de 1843 y 1850, los cuales claramente están entrelazadas entre sí. Y al contemplarlas de esta manera, mis hermanos, reconocemos el tiempo de dispersión del antiguo Israel y el tiempo de reunión para el Israel moderno. Con esto podemos afirmar públicamente que el gran movimiento adventista, el gran movimiento profético final, es la restauración bíblica de los hijos de Israel. Es bíblicamente demostrado. Bien dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 15. Hablando de la iglesia de Dios, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, en la casa de Dios, la iglesia de Dios, tenemos un pilar y un fundamento de verdad. Las columnas sostienen la casa, pero la casa no se basa en las columnas. Antes de colocar las columnas debe colocarse una base firme o base correcta. Si no tiene un soporte correcto, las columnas caerán. Y estamos construidos sobre la base, y esta base, para ser firme, debe estar construida sobre la roca Cristo Jesús. Entonces, ¿de dónde viene la firmeza? Del fundamento, que significa fundación y apoyo de la verdad. La mensajera del Señor, en Review and Herald, el 14 de abril de 1903, nos señala precisamente este fundamento. La advertencia ha venido. Nada se permitirá entrar que perturbe el fundamento de nuestra fe, sobre el cual hemos estado construyendo desde que el mensaje llegó en 1842, 1843 y 1844. Yo estaba en este mensaje y desde entonces he estado ante el mundo, fiel a la luz que Dios nos ha dado. Nos hemos propuesto no quitar nuestros pies de la plataforma en que fueron puestos, mientras día a día buscamos al Señor con oración ferviente, buscando luz,
¿Usted piensa que yo podría dejar la luz que Dios me ha dado? Debería ser como la roca eterna. El Señor me ha estado guiando desde que dicha advertencia fue dada. Mis apreciados hermanos, el Señor nos llama a que debemos poner nuestros pies sobre la plataforma eterna de la verdad, sobre aquella plataforma que está fundada sobre la roca eterna, la roca de los siglos. Y esas verdades que mantienen la casa de Dios, la iglesia de Dios, están contenidas, están descritas en los diagramas de 1843 y 1844. Quiere el Señor que cada uno de nosotros pueda hacer estas cosas, pueda estudiarlas, pueda darse cuenta como buenos berianos de que el Señor ha establecido a su pueblo sobre una plataforma eterna de la verdad. Aun cuando las huestes del infierno intenten socavar este fundamento, aun cuando generación tras generación del adventismo ha entrado en olvido y ha habido un deterioro, deterioro completo de la verdad, de los principios proféticos que hicieron una vez grande a la iglesia adventista del séptimo día. Aun cuando estos han sido olvidados, el Señor nos invita a que nos volvamos nuevamente hacia la plataforma, pongamos nuestros pies sobre ella y esperemos que el Señor en su gran misericordia